Hola, muy buenas tardes a todas y a todas. Me gustaría daros la bienvenida a una semana más a Desde las Gradas. La semana pasada estuvimos hablando con Teresa Blanco, quien nos estuvo contando sobre cómo afecta el deporte en poblaciones en riesgo de exclusión. Esta semana nos acompaña también una invitada muy especial, Ana, que viene a contarnos un poco su perspectiva como docente y como profesora de educación física en un instituto de secundaria. Así que, sin más dilación, hoy estará en Desde las Gradas Ana Santos. ¿Qué tal estás, Ana? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, supongo que ya mucha gente te conocerá, pero para todos aquellos que no te conozcan o que no sepan mucho sobre tu vida, cuéntanos, ¿quién es Ana Santos Soya? Bueno, Ana Santos voy a hablar un poco en pasado y después en presente, fue profesora de educación física durante 35 años en el Instituto Valle Inclán de Pontevedra y hace 2 meses pasó a la retaguardia, a lo que le llaman envejecimiento activo. Entonces, toda mi vida estuvo relacionada con el deporte, desde la práctica de mi padre hasta que después yo ya en el colegio y en el instituto empecé a practicar deportes, atletismo, baloncesto, voleibol. Después un poco más específicamente me pasé al aeróbic y seguía con el atletismo. Después fui dejando el aeróbic, me quedé con el atletismo y ahora en este momento soy un poco más de paseos. ¿Qué te enseñó tu padre? ¿Qué te inculcó sobre el deporte? Mi padre sobre todo la disciplina, es decir, que si algo quieres, tienes que meterte de lleno en eso. Por eso él, que era atleta, decía, las cosas no se consiguen solas, hay que entrenar. Entonces muchas veces no valoramos el esfuerzo de una persona, pero detrás hay muchísimo trabajo. Entonces, tu relación con la educación física de pequeña ya empezó bien, ¿no? Era una asignatura que te gustaba. A mí era la asignatura que más me gustaba. Al principio podía decirte que era la única, porque claro, yo en las demás no era nada lumbrera. Solo las sobresalientes lo sacaba en gimnasia, que llamaban. Entonces, siempre me gustó y siempre quise seguir por esa línea. Por eso cuando acabé la carrera el instituto y mi padre quería que hiciera magisterio, yo dije que no, que a mí no me gustaban los niños. Mira tú cómo acabé después, ¿no? Pero y entonces tuve la oportunidad de irme a Madrid a hacer INEF y ya después la docencia fue lo mío y sigue siendo lo mío, porque aunque ya no esté en contacto con las aulas, sigo enseñando y sigo ejerciendo de profe. Cuando empezaste en el atletismo, ¿cuál era la modalidad que más te gustaba? Bueno, siempre me gustaban las vallas, aunque claro, mi entrenador en aquella época era Telesforo y teníamos que hacer un poco de todo. Entonces hice desde el lanzamiento de peso hasta salto de altura, imagínate con mi altura que tengo. Entonces hacíamos pentalón, carreras. A mí me gustaban las carreras cortas, aunque llegué a hacer también, no maratón, pero sí un 3000 que me costaba muchísimo. Lo mío eran carreras cortas y las vallas. Cuando estaba en el INEF, allí teníamos 11 especialidades atléticas, es decir, de todo, desde balonmano, tenis, atletismo, natación, bueno, todo tipo de deportes. Y yo seguía con el atletismo, entrenando todos los días. Pero ahí también tuve la oportunidad de conocer el aeróbic en el año 80, que fue cuando nació y cuando vino a España. Y yo iba a clases particulares, a unas academias de baile, pues a formarme. Y gracias a eso tuve oportunidad, después, una vez que acabé, de trabajar en gimnasios y dar clase de aeróbic. Incluso en la universidad, aquí en Ciencias de la Educación en Pontevedra, estuve 5 años dando clases de alto rendimiento en gimnasia aeróbica y actividades aeróbicas con soporte musical. Yo estudié en Madrid los 5 años y cuando vine aquí compaginaba las clases en un gimnasio más las clases en el instituto. Y después de profesora asociada, daba clase en la universidad y también en el instituto. Estaba en los 2 sitios. Y hacía la tesis también. Luego empezaste a dar clases en el Instituto Valle Inclán. El primer año de prácticas estuve en Villagarcía, en el que se llamaba Calvo Sotelo. Y después ya, al aprobar las oposiciones, tuve la oportunidad de pedir y ya me dieron el Valle Inclán. Fue el instituto donde yo estudié y era al que quería venir. Y nunca me quise mover de ahí porque me gustaba, aunque las instalaciones no eran nada buenas, me gustaba mucho el contacto con la gente y las familias que vinieran de un año para otro, hermanos, primos, ya los ibas conociendo a todos. Y a mí el día a día de encontrarme alumnos por la calle, de saludarlos y de hablar, eso me gustaba mucho.
Ahí empieza lo que es tu trayectoria profesional como educadora. Efectivamente, ahí ya el contacto con los niños. Fíjate tú que te dije que no me gustaban los niños y después a mí me encantaba el contacto directo con ellos. Y te das cuenta que la educación es súper importante y que siempre tienen que tener un referente. Los primeros años siempre es un poco más duro porque no sabes cómo enfocar. Nadie te enseña a estar en el aula. Por muchas prácticas que se hagan, deberían ser un poco más largas. 3 meses no te llega a nada. Debería ser un año entero escolar que te estuvieran enfocando cómo se dirige una clase y los valores, ¿no?, que tienes que dar al alumnado. Entonces, de los primeros años a cómo acabé, pues yo seguiría 10 años más, 15. Es decir, esto que dices, te jubilas, pero ¿por qué te jubilas? Te jubilas porque hay otras cosas después, no porque te deje de gustar enseñar. A mí me encanta enseñar y además ves lo agradecido que es el alumnado. Entonces, Ana, cuéntanos, una vez ya empezaste todo esto de la educación en el centro, ¿hubo si alguna actividad que pudieses destacar más o que te gustase más hacer además de lo que es la docencia? Pues mira, gracias a la docencia puedes hacer un montón de proyectos y yo me metí de cabeza en los que me ilusionaban. Primero, en las secciones bilingües, que tuve la oportunidad de dar educación física en francés durante 10 años y eso pues nos abrió la posibilidad de hacer un proyecto Erasmus, varios proyectos e-twinning y después, desde hace 3 años, hacer un proyecto con las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo. Dirás tú, ¿qué tiene que ver con la educación física? Pero bueno, como yo era tutora también de un grupo, a ellos los implicaba un poco más. Pues gracias a ese proyecto pudimos traer a cantidad de invitados y colaboramos precisamente con vosotros, con Ticket to Europe, para que vinierais a dar charlas y explicar un poco de qué iba vuestro proyecto, de traer eurodiputados, de traer gente interesante para contarle a los alumnos que las clases van mucho más allá de las aulas, para abrirle un poquito más su manera de pensar fuera de los libros. A mí eso me llenó muchísimo. Los 10 últimos años de docencia fue un redescubrimiento de las cosas que se podían hacer y además gracias a eso yo aprendí un montón. Es cierto que hay profesores que se quedan un poquito anclados en lo que es la asignatura y van menos a cursos o lo que sea. Yo siempre me apuntaba a todos, pero sí que lo que veía es que había que unir las asignaturas para que no fuera un cajón, un departamento aislado. Caray, vaya trabajazo, ¿no? Bueno, yo siempre quise pensar que el trabajo que haces vale la pena y eso lo veía después en el feedback que hacían los alumnos, porque siempre que haces un proyecto, después te viene la vuelta. Es valorado por los alumnos, que ellos mismos te dicen si les gustó, si no les gustó, si aprendieron o no. Eso a mí es lo que me queda. En una clase habitual no recibes los mismos feedbacks que cuando haces algo a mayores y que además, al fin y al cabo, todo es para el alumnado. Hombre, después de una clase no tienes esa misma reacción del alumnado, pero sí a final de curso. Y sí después de 20 años o 30 años, cuando te vuelves a encontrar el alumnado y se acuerda de ti y te dice, pues contigo aprendí a esto, qué trabajadora eras o lo que me inculcaste. Eso lo puedo ver ahora. Hay gente que tú conoces bien, como puede ser África de Arroelo, que estudiaron en el instituto y ahora mismo estoy colaborando con ellos. Eso quiere decir que si ya te conocen, pues ya te valoran y saben cómo estás trabajando. Es un plus extra. Claro. Se podría decir que tú a lo largo de estos años de docencia creaste unos vínculos muy especiales con los alumnos y quizás podrías decir que el hecho de que la asignatura de la educación física sea como es, ayudase a consecuenciar estos vínculos. Bueno, eso siempre ayuda. Ten en cuenta que la educación física es una asignatura un poco golosa dentro de lo que cabe, no María, sino golosa, de que los niños pues van más motivados a clase. No es una asignatura que digan, ¡buah, vamos a sufrir! Aunque en ciertos momentos sí. Lo reconozco que cuando tenían que correr allí en la Alameda, ¡buah!, ya me miraban con una cara de miedo y de decir, ¡buah!, te odio, profe. Pero también te puedo decir que de esos niños y adolescentes que odiaban correr, no es la primera vez que voy a una carrera popular y me los encuentro corriendo. Digo, hombre, tú no eras el que no te gustaba correr. Ya, profe, pero ahora corro todos los días. Es decir, ven los beneficios del deporte, claro, no siempre en el momento, sino que después. La semana pasada Teresa nos hablaba de los beneficios del deporte desde la visión de ser una persona que se dedica a la inclusión social y que es psicopedagoga. Y nos decía que la educación física ayudaba a eliminar un montón de barreras invisibles de nuestra sociedad que otro tipo de actividad no era capaz de hacerlo de la misma manera. Bueno, me gusta que haya dicho eso Teresa, que también fue alumna mía del instituto. El deporte también puede ser considerado de grupo, de equipo.
no es solo deporte individual. Y eso es precisamente lo que hace la permanencia al grupo. Cuando estás en las clases de educación física, ahí no se discrimina por nadie. Cuando tú pones grupos de 4, de 5, no dices se ponen los chicos, se ponen las chicas, se ponen los rubios, se ponen los morenos. No, hay 20, 5 grupos o 4 grupos. Las discriminaciones desaparecen. Precisamente la educación física que te deja un poco desnudo de lo que es el aula, que no tienes un pupitre que te pueda proteger, ahí te sientes vulnerable. Entonces, el más gallito de clase que detrás de un pupitre se puede envalentonar, en una clase de educación física son todos iguales. Es mi opinión, vamos. Eso lo puedes ver en las clases de tutoría. Yo quitaba los pupitres y se quedaban con la silla. El simple hecho de quedarse solo con la silla, sin nada delante, te vuelve vulnerable. ¿Y luego qué hacían después de quitarse los pupitres? Hablábamos. ¿De qué hablabas? No, bueno, en tutorías teníamos temas, Unos temas concretos de los que hablar. Claro, entonces teníamos temas relacionados con la autoestima, relacionados con conocerse. Mira, recuerdo el año pasado una clase antes de Navidad. Yo les tenía que dar las notas. Tenían todos un vaso de plástico y papeles. Y yo le di 2 papelitos a cada uno. Entonces les mandé que en los papelitos pusieran algo positivo a una persona, ¿no? En ese caso a 2. Y se fueran levantando y lo metieran en el vasito de la persona. Solo podían ser cosas positivas. Y yo puse una para mí, pero sin decir nada. Empezaron a levantarse y me empezaron a pedir más papeles. Profe, no me llega, me tienes que dar más. Y más y más. Hubo gente que me pidió hasta 15. Bueno, pues cuando acabamos todos, nos sentamos y digo, bueno, este es vuestro regalo de Navidad. Se sentaron y empezaron a leerlo. Bueno, allí hubo de todo. Pues después de eso le di las notas. Y hubo una niña que suspendió 7. Pero mira, hubo una niña que suspendió 7. Y me dice, profe, me da la impresión de que aprobé todas, porque tengo tantas valoraciones positivas de mis compañeros que ya me da igual las notas, porque me quieren, profe, me quieren. Ostras, Y yo recibí un montón también diciendo, profe, gracias por aguantarnos, gracias por proponernos cosas diferentes de lo que se propone en una clase normal. Es decir, ahí valoras también el trabajo que estás haciendo. Claro, y qué guay. Empezaron también a dar regalos sin que tú les dijeras que el vaso era para ti, ¿no? Claro, y me guardo, los tengo guardados. Mi mejor regalo es que los niños reconozcan tu trabajo y un gracias, profe, a mí eso me llega al alma, me encanta. A mí el mejor regalo que me pueden hacer es un gracias. No necesito nada material. El gracias es el que me llevo. O un abrazo, porque me dice, profe, ¿te puedo dar un abrazo? Digo, ¿cómo no me vas a poder dar un abrazo? Porque sabes que este año no tuvimos jubilación, porque fue por todo lo del COVID. Claro. Entonces, cuando yo me despedí de los niños, eran todos con mascarilla, una fila, le dabas las notas, y dice, joa, profe, no te podemos dar un abrazo. Digo, lo vamos a hacer igual. Y teníamos un maniquí, pusimos el maniquí en el medio y entonces nos dábamos los abrazos. Buah, eso fue demasiado, estuvo genial. ¿Sabes qué me di cuenta, Pablo? Este año que fue muy difícil para los niños, para los docentes también, porque nos dimos cuenta de lo malo que estábamos formados en asuntos tecnológicos. En educación física, ¿qué ibas a hacer si los niños estaban en casa? Entonces yo les propuse un montón de retos y actividades que podían hacer en casa y debían mandarme unos vídeos, pues a lo mejor una vez a la semana conforme lo que estaban haciendo y ya haciendo el ejercicio, ¿no? Bueno, pues quieres ver que, claro, conmigo tenían 2 horas a la semana, 2 días. Bueno, pues tenía niños que me decían, profe, por favor, mándanos más ejercicios que queremos hacer todos los días. Entonces al final eras entrenador personal de los 500 alumnos que tenías clase y tenías que estar dándole ejercicios a cada uno diferente, porque claro, todos son diferentes, nadie es igual. Claro, sí, a ver, sí que es cierto que hubo mucha gente que le sentó muy bien, yo incluido, hacer ejercicio en casa durante el confinamiento. Y claro, los alumnos tuyos, en el momento que empezaron a hacer los 2 de la semana o el vídeo de la semana, normal que te pidieran más. Pero es que mira, al principio había gente de todo, ¿no? Que te decía, ay, profe, me olvidé, no tengo vídeo, no tengo no sé qué. Escaqueaban un poco, pero después no, empezaron todos a hacerlo. Y veías las cosas que hacían, dije yo, bueno, mira qué guay, estuvo muy bien, porque además los corregía, ¿sabes? Se ponían a hacer una plancha, se ponían a hacer abdominales y yo le mandaba los comentarios. Por favor, aunque lo hagas en pijama, coloca la espalda bien, coloca las rodillas, respira, no tires del cuello. Es decir, el pijama fue el boom de este año. Entrenamiento en pijama, sí. Y en zapatillas, porque hacían las carreras o hacían los saltos en zapatillas. Digo yo, pero ¿cómo vas a estar en zapatillas? Es cierto que supuso una mejora muy importante a nivel de la sociedad el que estuvieran practicando deporte cada uno en su casa. Es otro de los beneficios del deporte. Pues efectivamente, gracias y por desgracia de la pandemia, que en casa no podía estar sin hacer nada. Le dábamos la herramienta que era el deporte para que ellos pudieran hacer ejercicio y se
vio que nada más acabar el confinamiento, lo que más se vendían eran zapatillas, pesas, chándal, porque la gente quería estar al aire libre y correr, porque Sí. ten en cuenta que todo lo que es quedarse en casa, llenarse de hidratos y alimentarse mal, para la salud es malísimo. ¿Qué podríamos hacer para que los beneficios sociales del deporte tuviesen más impacto? La gente lo tiene que ver, eso es lo importante, la gente lo tiene que ver. Entonces, Pontevedra es una ciudad que se da muy bien para que la gente haga deporte al aire libre. Tenemos la isla de las esculturas, que tú vayas a la hora que vayas, siempre hay gente caminando, corriendo, haciendo yoga y haciendo ejercicio. Si tú lo ves, copias. Si tú vieras la isla de las esculturas vacía, ni se te ocurriría ir. Entonces yo creo que el efecto llamada de ir allí a hacer ejercicio es lo que te hace ir. Aparte, yo pondría instalación más. Hubo hace años un circuito trim allí precisamente en la isla de las esculturas, que después desapareció con el tiempo porque estaba en madera y se debió pudrir, pero sí que estaría bien que hubiera alguna instalación al aire libre que todo el mundo pudiera utilizar. Esos aparatos que tienen para la gente mayor en el centro de los pueblos, que los mayores no lo utilizan. O bueno, tengo que decir utilizamos porque ya estoy en esa franja, pues a lo mejor sí que habría que pensar un sitio donde pasea mucha gente, pues hacer una especie de circuito ahí para que sí lo pudieran hacer. Pues sí, porque sí que es cierto que yo también pienso que esas máquinas que tampoco sirven para un entrenamiento de muy alto rendimiento, sí que se podían a lo mejor especializar un poco más en entrenamiento para todo el mundo, ¿no? Con que haya unas barras, con que haya tipo bicicleta o algo para los brazos. A ver, yo lo tengo visto, que yo no sé quién es el asesor que los coloca en los atrios de las iglesias, en las plazas de los pueblos. Es Sí. decir, a la vista de todo el mundo, que yo hace poco que estuve en Berín, en el centro, en la plaza, enfrente del hogar de la tercera edad. Pero es que los de la tercera edad estaban allí y yo fui a hablar con ellos y digo, ¿qué? ¿No vais ahí? Dice, ahí van los rapaces a xogar. Dice, no queremos que nos veáis a todo el mundo. Entonces, a veces hay que ver dónde está la gente haciendo ejercicio para donde esté llevarle el material. Aquí, pues en la isla de las esculturas, pues buscar un sitio que se vea para poder estar allí y hacerlo. Eso para mí sería lo ideal, porque claro, tenemos el centro de alto rendimiento, pero ahí es para gente federada. Si tenemos también la Facultad de Ciencias de la Educación, pues se podría beneficiar también de las instalaciones que están en el exterior para hacer circuitos allí. Es decir, ¿por qué no cuando se hace la Gladiator Race no dejan ese tipo de instalaciones, no tan grandes, pero de ese tipo de instalaciones, Sí, que las dejaran permanentes? unas estáticas y que luego los pudieses Claro, aprovechar para las carreras, la Gladiator Race. efectivamente. Es una muy buena idea, la verdad. Bueno, pues apúntala. La apunto ya. Yo cuando era más joven, no sé, hace 8 o 9 años, entrenaba en Campolón, allí en el parque. Como había unas barras, pues Claro. podías hacer unas dominadas. Y en los cursos esos de los niños que se mueven, pues hacías las sentadillas ahí. Y oye, trabajabas un poco la propiocepción. Vale, ¿y ahora están? No, ahora está el otro que es muy grande. Que lo que Ya, me pusieron un tobogán ahí, unas tirolinas. No sé, ya, pero pensado en los niños pequeños. claro, Yo creo que había que pensar que la gente mayor ya es un grupo de edad muy importante. Sobre todo en Galicia, el 25%, 25, que es mucho, son mayores de 64 años. Entonces, para ese núcleo de población que duramos bastante, a ver lo que duramos, pues en esos años sí que vale que están los gimnasios, pero que tú puedas ir a dar un paseo, ir a correr y que te encuentres con este tipo de instalaciones para hacer algunos ejercicios. Eso estaría genial. pues la verdad es que sí. Un poco de inclusión a gente mayor para que pueda hacer ejercicio y que pueda tener las mismas facilidades, porque al final que tengan, como decías antes, un parque en medio de la plaza, lo más probable es que no lo utilicen por vergüenza. Efectivamente. Entonces habría que hacer, bajo mi punto de vista, un parque de entrenamiento para que la gente pueda hacer unas rutinas o un entrenamiento específico y luego además un sitio donde pueda ir la gente mayor y que no se sientan cohibidos y que estén relajados y a gusto entrenando. Sí, tú si vas por la isla de las esculturas a cualquier hora, hay cantidad de gente de todas las edades, es decir, no te digo de solamente gente joven, es decir, 70, 60, 50, todos esos los encuentras a todas horas. Yo creo que la media de edad puede ser entre 40 y 50, hay cantidad de gente paseando. Entonces tú pones un circuito, ya solo nada más pasar el puente peatonal, ya hay sitio de sobra, incluso hay un parque infantil por allí cerca, y después hasta el final, antes de pasar hacia la derecha, hacia el puente, por allí puedes poner otro,
Es decir, eso no creo que sea tan caro. Hay muchos bancos para sentarse, ¿vale? Pues haz un tipo de banco polivalente, que en el banco se puedan hacer abdominales, se puedan hacer tríceps, se puedan hacer otro tipo de ejercicios, porque el banco se puede utilizar para muchas cosas. Pues pon bancos que sean multifuncionales. Sí, pues sí que es cierto que se podría hacer un banco, no, pues para dejar los tríceps, un poco las flexiones, luego haces otro banco para el ejercicio de pierna, o lo divides, pues bancos para tren superior, tren inferior. Bueno, entonces, para cerrar un poco, ¿tú crees que el deporte ayuda a contribuir a la inclusión de personas mayores? Ay, bueno, eso por supuesto. Además, hablando de personas mayores donde me incluyo, yo cuando empecé en el atletismo veterano, fíjate tú que es a partir de los 35 años. Ya se le llama veterano a uno que tiene 36. Bueno, cuando cumple 35. ¿Qué pasa? Yo ya vi competir a gente con 90 y pico años y su ilusión era entrenar y bueno, competir siempre, porque tú vas a las competiciones y a lo mejor una vez al año ves a esa gente con la que sueles competir y coincides en esa competición. Bueno, si vas a todas, los encuentras 4 veces al año. Ya no vas solo a probarte a ti misma, sino vas a socializar con los demás, a ver cómo se están y a compararte un poco. Cuando en una competición de gente mayor te estoy hablando de 35 años, pero 40, 50, 60, 70, ahí no se habla de lesiones, no dices, ¿cómo estás? Estoy operada de la cadera. No, no, no. ¿Cómo estás? Genial. ¿Me va a salir una carrera? Pues Claro. Porque la gente mayor es más consciente de los beneficios del deporte. Entonces, no va a entrenar porque toca, como pueden hacer los de 14, 15 años, me toca entrenamiento, hoy me toca cuestas, hoy me tocan series que es más obligación, responsabilidad. La gente que va con determinada edad va porque quiere y porque les gusta. Y aunque vayan a sufrir, porque muchas veces vas a sufrir haciendo las series, porque te motiva y te gusta y ves los beneficios, cosa que no lo ves tan joven. Tan joven ves los resultados, no sabes los beneficios, o Claro. pocas veces aún los sabes. Lo sabe tu entrenador. Es que la gente joven que lleva toda su vida haciendo ejercicio no puede comparar. Se sintió bien siempre y ya está. Ellos no saben que es por el deporte, ¿no? Claro, y muchas veces entrena un día, compite el fin de semana, queda primero y dice, ves qué bien lo hice, aunque solo haya entrenado un día. ¿Qué pasa? Eso te pasa factura después. Las piernas, los músculos necesitan un calentamiento, necesitan una adaptación. Eso lo sabe bien el atleta que está ya currao y que entrena. Un atleta en sí no va un día solo a entrenar y compite el fin de semana, no, sabe que tiene que hacer una rutina todos los días y si no son todos los días, 3 días a la semana y se cuida tanto en la alimentación como en el deporte. Es decir, es una filosofía de vida. Lo bueno que tienes es que es como una droga, es la dopamina. Es decir, empiezas a entrenar y empiezas ahí a sentirte mejor y siempre quieres seguir. Es decir, ¿qué pasa? Si lo dejas un día, bueno, ya lo dejas al día siguiente, hay que tener constancia, disciplina. Eso es lo más importante. Como todo. La disciplina es para todo, para el trabajo, pero para el deporte sobre todo. Una persona disciplinada en el deporte va a ser disciplinada en el trabajo y disciplinada en toda su vida. Se extrapola. Claro. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. No sé si quieres contarnos alguna cosa más. Yo me quedaría aquí todo el día escuchándote. Hombre, muchas gracias, Pablo. Pero sabes que puedes contar conmigo siempre que quieras, porque la gente ocupada siempre tenemos el tiempo disponible para los demás. Eso grábalo en la cabeza. A mí me gusta mucho colaborar en este tipo de iniciativas porque hay que dar voz a todo el mundo, pero también hay que esperar a que la gente lo escuche, que eso también es muy importante, porque si hablas y hablas para nadie, no vale. Pero yo espero que me escuchen con cariño alguno de mis alumnos y no diga, ¡ay, Dios mío, lo que sufrí con esta mujer! Esto ha sido un episodio más en Desde las Gradas. Muchas gracias, Ana, por estar aquí esta semana con nosotros y nos vemos la semana que viene. Si tenéis alguna duda o si queréis ver las entrevistas anteriores, entrad en nuestra página de YouTube o en nuestra página de Instagram de Ticket to Europe. Muy bien. Chao.